Existe una forma de generar dinero que consume absolutamente todo tu tiempo y otras formas que continúan funcionando inclusive mientras estás haciendo otras cosas. Adivina que la mayoría de las personas escoge esta primera. No porque sea la mejor, sino porque es la única en la cual nos han instruido. Hay 4 formas en que nosotros las personas generamos dinero. 4 formas, y dependiendo de cuál estés usando hoy, tu techo es completamente distinto. En este video vamos a revisarlas una por una y al final te voy a mostrar cuál es la diferencia real y verdadera entre las que te esclavizan y las que verdaderamente te liberan. Sobre todo lo que vamos a ver entre la tercera y la cuarta forma, que he visto que muy pocas personas llegan a entender y aplicar con la claridad que eso requiere. Y eso define bastante si se logra entender este juego del dinero. Vamos con la primera forma. La primera forma es la más conocida de todas y es la que de alguna forma todos hemos pasado por ella, que es intercambiar nuestro tiempo por dinero. Trabajas una hora, te pagan una hora. Paras de trabajar, paras de recibir, paras de ganar. Es directa, sí, tiene sentido lógico, sí, y en algún momento de la vida casi todos hemos pasado por ella. Inclusive es la más conocida, pero tiene una característica que a veces no se dice tan claro, que el techo está muy definido, es muy lógico. Y ese techo es nuestro tiempo. Hay un límite físico en el cual nosotros podemos destinar esas horas para trabajar. Y cuando llegas a ese límite, no hay forma de crecer más sin sacrificar algo. Y existen muchísima cantidad de personas, inclusive la mayor cantidad de la población mundial, sacrifica su tiempo libre, o sacrifica a las personas que más le importan, o sacrifican su salud en algunos casos. El problema no es el modelo en sí, el problema es confundirlo con el único modelo que está disponible. La segunda forma ya empieza a implicar un salto importante, que es ya no es tiempo por dinero, sino que es resultados por dinero. Y acá ya no te pagan por el tiempo que pusiste, te pagan por el resultado que produces, por el valor que entregas, no por el tiempo que colocas. Por ejemplo, un consultor que cobra por su proyecto, un especialista que cobra por el resultado que entrega, o también un terapeuta también que vende un acompañamiento, alguien cuyo valor ya no se mide en horas, sino en el impacto que provoca en o una empresa o en una persona. Y el techo sube considerablemente, inclusive mucho más su margen y mucho más su potencial de crecimiento. Pero hay algo que sigue siendo igual, que dependiente del modelo que hablamos anteriormente, que es tú sigues siendo el que ejecuta, tú sigues siendo el centro del modelo, que cuando tú te detienes, el modelo para. Y no son los únicos 2 modelos que podemos ver. Porque existe esta tercera forma, que es donde empieza a cambiar el juego de verdad, que se trata de la construcción de sistemas. Ya no eres tú la persona, el consultor, entregando resultados directamente. Es un proceso, es una metodología, es una estructura que produce el resultado. Es decir, existe un proceso definido que se repite o se delega a un equipo o finalmente se ejecuta, pero existe una vista mucho más macro, mucho más desde la estrategia, mucho más estratega, que solamente desde la operación diaria o la operación continua de un proceso. Es ampliar nuestra mirada. Es decir, que el negocio, el activo, es construir un activo, construir sistemas, metodologías que uno diseña, que uno las prueba, uno las valida, y de esa manera uno se va volviendo arquitecto de sistemas. Y el día a día ya no va dependiendo solo de ti, de lo que se te vaya ocurriendo, sino que ya es el sistema el que genera el resultado. Pero acá viene algo que casi nadie menciona cuando habla de sistemas. Cuando se habla de sistemas, por ejemplo, sistema de marketing, sistema de captación de clientes, sistema de publicidad, Al final un activo se compone de un conjunto de sistemas. Por lo tanto, aquí viene lo que nunca se menciona mucho, que es un sistema no es suficiente. Y entender por qué es lo que separa a los que verdaderamente escalan de los que se estancan.
no es solamente un sistema, ya que existe esta cuarta forma que es la que menos personas logran construir, que es lo que te estaba mencionando hace unos segundos, que es un conjunto de sistemas conectados que se entrelazan y generan un activo. Es decir, que un activo no es un sistema solo, son varios sistemas conectados entre sí que juntos sostienen el crecimiento de una empresa. Sistemas de atracción, sistemas de calentamiento, sistemas de conversión, sistemas de entrega de servicios, sistemas de fidelización, hasta el mismo McDonald's, por ejemplo, junto con todos sus respectivos procesos, y todo funcionando en conjunto, diseñado y estructurado para que exista la misma hamburguesa todo el tiempo. Todo el tiempo existe la misma hamburguesa. Es decir, cambias el local, pero sigue existiendo el mismo resultado. Y aquí es donde la mayoría improvisa y se complica más que se libera. Porque tener un sistema de atracción sin conversión, tener un sistema en tal punto y en otro punto, es traer personas que no se convierten en clientes. Es tener conversión sin una entrega clara, generar clientes que al final no quedan satisfechos. Cada pieza necesita la siguiente, y cuando cada pieza está conectada, el negocio ya no depende de su improvisación, depende de su propio diseño. Y ahí aparece algo que muy pocas personas, que en verdad es lo que yo admiro profundamente, que no es solamente tener dinero, tener mucho dinero, sino es el valor que tiene nuestro tiempo y nuestra presencia, que es libertad real, tener espacio. No la de no trabajar, sino la de poder decidir, elegir qué se hace con el tiempo, elegir con quién uno desea trabajar, elegir hasta uno le cambia hasta el rostro, o sea, trabaja de otra manera, tienes espacio. ¿Cómo quieres diseñar tu semana? Existen resultados predecibles, claridad absoluta, y eso finalmente es un activo. No es solamente un negocio que funciona, sino que es lo que cualquier persona admiraría, que es tener varios activos y de alguna manera que esta persona está pasándolo bien con sus hijos un martes por la mañana. Es un negocio, son activos que trabajan para ti. Que finalmente este es como el propósito de todo lo que desarrollo, que es formar a profesionales, brindar estas herramientas, estas habilidades, estos conocimientos que todo profesional requiere, porque todo el mundo requiere tener un proceso de ventas, todo el mundo requiere tener un proceso de publicidad, todo el mundo requiere, ¿qué persona no estaría en su trabajo queriendo vender sus propios servicios y que eso le libere? Yo lo fui entendiendo con el tiempo, hubo un momento en que quería escalar y no podía del todo, incluso hace un tiempo me estaba sucediendo eso, no porque no tuviera clientes, sino porque todo estaba dependiendo de mí, de mi tiempo, conseguía resultados aislados, de mi energía, de mi presencia en cada paso, y fue ahí donde entendí la diferencia real entre trabajar duro y que los resultados dependan de cuánto uno está empujando o el ánimo o etc. Mientras que otra persona finalmente está trabajando lo necesario y está multiplicando los resultados. No lo entendí de un día para otro, pero cuando lo entendí de verdad cambió completamente cómo diseño las cosas y ahí entendí mi verdadero propósito y finalmente todo lo que hago. Que finalmente la pregunta no es cuál de los 4 modelos es el correcto. Considero que todos tenemos sus etapas y momentos. Todos estos modelos tienen su lugar. La pregunta es ¿en cuál estás hoy? Si ese lugar te está llevando a donde quieres llegar, porque con el mapa claro las decisiones comienzan a cambiar. Suscríbete al canal si este tipo de perspectiva es de tu interés. Cada semana voy a estar realizando contenido nuevo como este y cuéntame abajo en los comentarios en cuál de los 4 formas, en cuál de los 4 modelos te encuentras hoy. Me interesa saberlo. Suscríbete.